Buenas tardes, mi nombre es Lady Milena García y esta es en la materia Comercio Exterior de la Universidad Manuela Beltrán. Acuerdos comerciales es la actividad. ¿Qué son los acuerdos comerciales? Un acuerdo comercial es un tratado entre dos o más participantes con fines de incrementar el intercambio de bienes y servicios o inversiones entre ellas. De ese modo se aprovecha para el desarrollo de negocios con criterios como ventas, producción o inversiones. En este caso, ventas para compartir sus equipos, recursos de marketing, canales de distribución. Ventas en inversión podría ser el uso de recursos como maquinaria. La siguiente pregunta es: ¿de qué tipo son las diferentes formas de integración? Entonces, la tipología de los esquemas de integración se pueden ver como un esquema clásico de integración que ordena los acuerdos según la profundidad de la integración alcanzada. Según el rango, comienza con áreas de preferencia comercial, continúa con áreas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados comunes, las uniones económicas y las regiones económicas monetarias, y finalmente integración económica total, con una subcategoría interna en estos grupos de ACRs o acuerdos comerciales regionales. Aquí vemos un cuadro donde podemos ver qué tipo de diferentes formas de integración, en qué nivel están y cómo, en qué áreas regionales se ven afectadas. Entonces, por ejemplo, la unión monetaria, que sería la tipología, el nivel de integración: los países miembros comparten una moneda común y una política monetaria, donde mencionamos que son los países de eurozona de la Unión Europea. Entonces, esta zona euro, como de países de Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, bueno, este tipo de países manejan este tipo de nivel de integración. ¿Cuáles son los tipos de acuerdos comerciales que tiene Colombia con el resto de los países? Bueno, la información fue suministrada por el MINTIC, o se sacó de esta página del Ministerio de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. A la fecha, Colombia cuenta con 17 acuerdos comerciales, incluyendo tratados de libre comercio, acuerdos de alcances parciales, bueno, que mencionaremos un poco más adelante cada uno. Entonces vemos el CAN como la Comunidad Andina de Naciones. Los países que se encuentran vinculados son Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, y asociados Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esta Comunidad Andina de Naciones es un mecanismo de integración subregional creado mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969, con el propósito de manejar el nivel de vida y el desarrollo de equidad de las naciones. Vemos ventajas y desventajas a nivel político y socioeconómico, donde sus ventajas serían la mayor capacidad de negociación en la escena internacional y gobiernos con políticas internacionales opuestas y riesgo de desaparición de la soberanía de los países a nivel político y socioeconómicos. Ventajas de la democracia: defensa de los derechos humanos, combate en el tráfico de drogas y armas y aumento de flujo de personas. Desventajas: el incremento de la brecha entre ricos y pobres. Continuamos con el Tratado de Libre Comercio, conocido como TLC, donde los países que están relacionados son Chile, México, Canadá, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, la Unión Europea, Corea del Sur, Costa Rica e Israel. Bueno, el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo regional o bilateral que consiste en facilitar el comercio a través de establecimientos de condiciones favorables para el intercambio de bienes y servicios. Su principal característica es la eliminación o disminución de aranceles de las tasas arancelarias. Y pues una característica de ellos es que los tratados de libre comercio tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a lo largo del periodo del tiempo, por lo que tienen un carácter de perpetuidad. Dentro de sus ventajas y desventajas tenemos como ventaja el hecho de que no requieren renovaciones periódicas, que se encuentran en largos periodos. Esto brinda estabilidad, predictibilidad en las reglas del juego del comercio de bienes y servicios entre los países.
Otro aspecto positivo es la inflación, que tiende a aproximarse en los niveles internacionales, los cuales son generalmente inferiores a los que se presentan en las economías domésticas de los países desarrollados. Las desventajas son que no todos los tratados de libre comercio se benefician de igual manera a todos los sectores económicos, es decir, hay algunos sectores que se benefician más que otros. Hay pérdida de desarrollo económico por la venta de productos a precios de mercado y una explotación de recursos naturales, pobreza y explotación del área campesina. ALCA, conocida como el área de libre comercio, está representada por la integración regional firmada entre países desarrollados y no desarrollados con miras a establecer el libre flujo comercial entre sus economías, establecido en diciembre de 1994 y pues el fin de crear un espacio comercial. Encontramos muchos países que están ingresados a ellos, entre estos Trinidad y Tobago, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala. Entre sus ventajas tenemos que hay mejoras de acceso de bienes industriales y agrícolas a los mercados de estos hemisferios, hay fortalecimiento de la capacidad negociadora del hemisferio a terceros, normas comunes de materia de competencia y propiedad intelectual. Dentro de sus desventajas está que el acuerdo acelera la desaparición o daño a las pequeñas y medianas empresas. El acuerdo pondrá en riesgo la vida y la salud de los pueblos, agravará la destrucción del medio ambiente. El acuerdo convalidará y profundizará la privatización de servicios sociales y obviamente el tema de la separación del tema de reflejar un poco más la pobreza. CARICOM es la Comunidad del Caribe. Los países que están relacionados o que conforman es la Antigua Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guayana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal, Los Nieves. Asociados está Bermudas, Isla Caimán, Islas Turcas, Caicos, Islas Vírgenes. Bueno, este CARICOM es un mecanismo de integración establecido el 4 de julio de 1973 por el Tratado de Chaguaramas. Está compuesto por 15 estados miembros y 5 asociados, en su mayoría islas de las Antillas Menores del Caribe y países de la región. Dentro de las ventajas tenemos relaciones internacionales y complemento entre estados dentro de una región, es decir, ellos dentro de ese grupo se ayudan para que su economía crezca. Y dentro de las desventajas tenemos economías de tamaño reducido y vulnerable y desviación del comercio. Esto hace referencia a si tienen relaciones con un país que no tenga convenio o no esté anclado a uno de los países de CARICOM o de la Comunidad Caribe, debe dejar sus relaciones comerciales e incluirlo con alguno que sí esté dentro de la Comunidad del Caribe, y muchas veces no siempre tiene las mismas propiedades o no tienen las mismas condiciones o no son las que se manejan, pero debe hacerse con estos países. Mercosur, los países vinculados son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y asociados Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, Bolivia. Y este mecanismo de integración económico y comercial, creado en la suscripción del Tratado de Asunción de 1991 y modificado en 1994, este proceso de integración económica propende por la libre circulación de bienes y servicios y factores producidos entre sus miembros, así como establecimientos de un arancel externo común y el desarrollo de una política común frente a terceros. Dentro de sus ventajas tenemos que supone un objetivo interesante al englobar segmentos de mercado muy diferentes, a lo que se traduce en oportunidades de negocio para el exportador. Dentro de sus desventajas es la desproporción entre países miembros en cuanto al tamaño, recursos y configuración interna. Un ejemplo de esto es las extensiones geográficas que maneja cada país. En el caso de Brasil no se puede comparar pues con la de Uruguay. Tenemos también diferencias idiomáticas, problemas internos derivados de los diferentes sistemas políticos imperantes, consecuencia de unos fue las expulsiones de diferentes países. Muchísimas gracias.